Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos a la lección de el libro de Efesios que estamos estudiando este trimestre. En esta semana hemos estudiado una lección que lleva por título Anden como sabios. Lo primero que me gustaría hacer, mis hermanos, es invitarlos para que ustedes puedan entrar en las preguntas claves, 5 preguntas claves para consolidar nuestro aprendizaje. Al mismo tiempo, también les invito para que puedan eh, suscribirse a este canal y formar parte de esta comunidad de estudio de la palabra de Dios. Asimismo, también la campanita de notificaciones para que cada vez que tengamos un nuevo video, usted pueda tener esa información y estar atento a las novedades de nuestro canal. Vamos a ir entonces directamente al estudio de la palabra de Dios. Empezaremos con la primera sección, que es la sección del motiva. Y aquí me gustaría reflexionar acerca de lo que nosotros los seres humanos consideramos como personas sabias. A veces consideramos como sabios a los científicos, ¿no? Y hay científicos que son realmente famosos, como Albert Einstein, como esta mujer llamada Marie Curie, ¿no? Que fue la primera que ganó el premio Nobel, la primera mujer que ganó un premio Nobel, la descubridora de la radioactividad del radio. Y también tenemos allí a científicos famosos que la gente podría considerar sabios. Por ejemplo, Stephen Hawking, que falleció a pocos años atrás. O algunos consideran que también el hombre, el científico más extraordinario de la historia fue eh, Isaac Newton. Algunos pueden considerar que la riqueza, la acumulación de bienes materiales también hacen a una persona sabia, inteligente, ¿no? Y ahí está Elon Musk, ¿no? Es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Quién es una persona sabia? ¿Cómo nosotros podemos determinar que una persona es realmente sabia? Eso es lo que nosotros vamos a ver en el estudio de esta semana. Pero antes nos gustaría ver 3 conceptos. Primer concepto es el concepto de conocimiento. El segundo concepto, el concepto de inteligencia. Y el tercero es sabiduría. ¿Cuál es la relación que existe entre conocimiento, inteligencia y sabiduría? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una persona que tiene conocimiento? Bueno, la definición de conocimiento, mis hermanos, es la siguiente. El conocimiento se refiere a la información, hechos, datos y experiencias que una persona ha acumulado a lo largo del tiempo. Esta información la persona puede adquirirla a través de la educación. Por ejemplo, yo voy al colegio y me enseñan la tabla del 7. Ahí hay una cantidad de datos, ¿no? 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21. Los niños aprenden eso. Cada una de esas informaciones, cada uno de esos datos, lo voy incorporando en mi mente y entonces estoy acumulando información. Puedo tener información de matemática, puedo tener información de historia. ¿Quién descubrió América? Bueno, Cristóbal Colón descubrió América. ¿Cuándo la descubrió? Cada uno de esos datos va incorporándose en mi mente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener información acerca de geografía. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Yo encuentro ahí, voy a un mapa y encuentro que Rusia territorialmente es el país más grande del mundo, que hay países enormes. Yo tengo datos que puedo acumular en mi cabeza, ¿no? Yo puedo decir cuál es la capital del Perú, Lima. ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. Y así voy acumulando. Bueno, toda la suma de esos datos es conocimiento. Y es muy útil. Podemos leer y acumular datos. Podemos ir al colegio y acumular datos. Podemos conversar con las personas y acumular datos. Entonces, eso significa acumular conocimiento. Hay muchas fuentes del conocimiento y es bueno tener conocimiento. Ayuda mucho en la vida tener conocimiento. Implica también el conocimiento entender cómo funcionan las cosas y cómo se relacionan entre ellas. Así que adquiere conocimiento, mi hermano. Lee un buen libro. Participa de una buena conversación. Escucha una buena conferencia. Aprende, ese es conocimiento, es aprendizaje de datos, de experiencias, de información. Ese es el conocimiento. Pero vamos a ir ahora por la definición de inteligencia. ¿Cuál es la definición de inteligencia? La inteligencia se refiere a la capacidad mental de comprender, aprender, razonar y resolver problemas. Aquí ya vamos a un peldaño superior. ¿Mm? Aquí ya está comprender, no solamente es acumular datos, sino entender más plenamente la relación entre esos datos.
es razonar y es resolver problemas. En otras palabras, yo necesito del conocimiento y el conocimiento que yo tengo, los datos que yo tengo, se suman también cuando yo tengo inteligencia suficiente para resolver problemas. Mayor capacidad de resolver problemas, más inteligencia tengo. La inteligencia se define entonces como la capacidad de encontrar soluciones. Por ejemplo, tienes un problema, no sabes cómo colgar un cuadro porque no tienes martillo y buscas una manera, bueno, no tienes martillo, encuentras una piedra, ¿no? Es una demostración de inteligencia, ¿no? Es decir, una solución práctica, rápida a un problema que tú puedas enfrentar. Bueno, hay inteligencia matemática, hay inteligencia en el lenguaje, hay inteligencia física, por ejemplo, los deportistas, ¿no? Los deportistas, los futbolistas, a veces se distinguen por tener una gran inteligencia, resuelven. La defensa está completamente cerrada, pero la inteligencia del deportista le hace encontrar un lugar para que el delantero anote el gol, ¿no? Dio un pase que nadie se esperaba. Entonces, ustedes pueden ver, mis hermanos, que hay inteligencia también en el deporte y cada uno tiene un tipo especial de inteligencia. Hay inteligencia emocional también, hay una cantidad de bibliografía que nos habla acerca de la inteligencia emocional y también se habla acerca de la inteligencia espiritual, que últimamente hay libros que nos hablan acerca de eso. Entonces, mis hermanos, esa es la inteligencia, la capacidad para procesar la información. El conocimiento es la cantidad de información. La inteligencia es la capacidad para procesar la información y resolver problemas. ¿Ah? Así que ahí tenemos inteligencia. Ya está en un peldaño superior. Pero vamos a colocar la palabra sabiduría en un peldaño que está todavía arriba de la inteligencia. ¿Cómo definimos la sabiduría? La sabiduría va más allá del conocimiento y la inteligencia. Se refiere a la capacidad de aplicar el conocimiento y la inteligencia de manera juiciosa y prudente en situaciones de la vida real. Yo tengo una gran cantidad de conocimiento, muchos datos. Eso no significa que sea inteligente. Simplemente que yo sé que 2 más 2 es 4, que la capital del Perú es Lima, que yo sé un montón de cosas. Son datos que se están acumulando. Pero la inteligencia va un poco más arriba, más adelante, en ese raciocinio, ¿no? La inteligencia me dice, mira, todos los datos que tienes, yo los proceso y con eso te ayudo a resolver situaciones de la vida real. Inteligencia. Pero ahora la sabiduría va más arriba de la inteligencia. La sabiduría usa el conocimiento y usa la inteligencia, que es la capacidad de resolver problemas, para poder aplicarlas de manera juiciosa y prudente en la vida real. Vamos a colocar un ejemplo. Pensamos en un físico. Este físico tiene mucha inteligencia porque sabe resolver problemas. Es un científico. Además tiene mucho conocimiento porque ha acumulado una cantidad de conocimientos por sus estudios, por sus conversaciones con colegas físicos también científicos, así que una tremenda capacidad de acumular datos. Ahí están los datos y para procesar datos tiene una gran inteligencia. Pero de pronto este físico lo que hace es construir armas para destruir a la humanidad. ¿Qué te parece? Una gran inteligencia, un gran conocimiento, pero nada de sabiduría, porque usa ese conocimiento y esa inteligencia de manera destructiva. Así que allí no podría decir que se trata de una persona sabia. La persona sabia utiliza el conocimiento y utiliza la inteligencia de la mejor manera. La sabiduría, dice aquí, a menudo se asocia con la capacidad de tomar decisiones éticas, equilibradas y consideradas que beneficien a uno mismo y a los demás a largo plazo. Es decir, la sabiduría es tomar la decisión correcta, la decisión basada en principios, una decisión buena que a la larga tiene buenos resultados, tiene buenas consecuencias, capacidad para tomar buenas decisiones. El conocimiento me da los datos, la inteligencia me ayuda a solucionar problemas, pero la sabiduría me ayuda a tomar las decisiones correctas, aquellas que traen el bienestar para mí y para las personas que me rodean. Eso es la sabiduría. Así que si la palabra de Dios me dice que debo andar como un sabio, lo que me está diciendo es que tengo que andar como alguien que resuelve adecuadamente las cosas, que toma buenas decisiones.
Y entonces aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué características tiene una persona sabia? ¿Qué cualidades practica una persona sabia? Bueno, lo primero que podemos pensar es que para andar como sabio, primero tengo que ser sabio, ¿no? Si yo quiero andar como sabio, lo primero que tengo que hacer es buscar sabiduría y teniendo sabiduría, entonces yo voy a caminar como una persona sabia. Será la consecuencia. Ahora veamos, mis hermanos, las características de una persona sabia. Primera característica. Bueno, estas características las encontré en el chat GTP, donde uno puede colocar allí, ¿no? A ver, las 5 características más importantes de una persona sabia. Y me respondió esto el chat. Primera característica es la autodisciplina. ¿Qué significa autodisciplina? Es la capacidad de ejercer autocontrol en las acciones y en las decisiones. Autocontrol, autodisciplina. Puede resistir la tentación. Tiene un pensamiento que restringe aquellas cosas que podrían ser en un futuro inmediato placenteras, pero se limita porque sabe que a largo plazo no sería una buena decisión hacerlo. Autodisciplina. Quizá podemos colocar a un atleta como un ejemplo de autodisciplina, ¿no? El atleta para poder conquistar sus logros, para poder alcanzar la medalla de oro en las Olimpiadas, medalla de plata, o para poder destacar en el deporte, necesita acostarse temprano, necesita levantarse cada mañana para poder hacer sus ejercicios, necesita tener una dieta diferente, tiene una autodisciplina porque en perspectiva tiene una meta que alcanzar. La autodisciplina, mis hermanos, forma parte de las características de una persona sabia. Ahora vamos a ver una segunda característica. La segunda característica es la adaptabilidad. ¿Qué significa esto? La capacidad para adaptarse a diferentes situaciones y cambios en la vida. Hay muchas situaciones que provocan cambios y a veces son cambios dramáticos, ¿no? Vamos a decir, una persona le roban todo su dinero, pierde el dinero y de la noche a la mañana no tiene dinero. Es un cambio dramático en la vida. ¿Cómo va a responder a ese desafío? ¿Se va a derrumbar? ¿Se va a quedar paralizado? ¿O va a ejecutar un plan para recuperarse financieramente? Bueno, la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones es algo que caracteriza a una persona sabia, la adaptabilidad. Esta característica también es necesario que podamos cultivar, adaptarnos. Enfrentamos un cambio en el lugar en el que vivimos. Enfrentamos la pérdida de un ser querido. Necesitamos adaptarnos a esas realidades de la vida. Y una persona sabia continuamente se está adaptando porque la vida continuamente está cambiando. Por ejemplo, mis hijos eran pequeños, estaban en la primaria, luego entraron en la secundaria. Ahora ya 2 de ellos están en la universidad. Entonces ahora el cambio que ellos han, por la naturaleza de su propio crecimiento, el cambio que ellos han experimentado también han hecho cambios en mi vida y mi rutina y me he tenido que adaptar. Es así con la vida. Estamos cambiando continuamente y la persona sabia no está diciendo, oh, era mejor cuando estaban pequeños y ahora no soporto cuando están ahí adolescentes, no soporto este estrés de la adolescencia, me están colocando. No, no, no. Y ahora la persona sabia, ¿quién es? Aquella que se adapta continuamente a las nuevas situaciones que la vida nos presenta. Ahora bien, vamos a ver otra tercera característica de la sabiduría, de qué persona puede ser considerada sabia. Tercera característica, tiene honestidad consigo mismo. Una persona sabia se conoce a sí misma en profundidad. Es honesta consigo misma sobre sus fortalezas, debilidades, deseos y sobre sus metas. Sabe cuáles son sus limitaciones, pero también sabe cuáles son sus fortalezas. Puede enfrentar la vida siendo honesta consigo misma. No trata de disfrazarse, no trata de tomar una postura diferente porque se conoce, y entonces, esta persona es una persona sabia. No trata de vivir como vive el vecino. Vamos a decir, hay personas que lo que hacen es, el vecino se compró un mueble, él también quiere comprarse un mueble. El vecino se compró un carro, él también quiere comprarse un carro.
El vecino se compró una, también quiere una. El vecino salió de vacaciones, él también. Es decir, está en competencia con respecto de lo que los demás hacen. No, el que es un hombre sabio, quien es una mujer sabia, tiene honestidad consigo mismo y sabe vivir de acuerdo a su realidad y de acuerdo a sus posibilidades, porque se conoce, conoce sus limitaciones, pero también conoce sus fortalezas y trata de desarrollar esas fortalezas. Y este proceso es una característica de una persona sabia. Siguiente característica, mis hermanos. El hombre sabio, la mujer sabia, tiene una perspectiva a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que puede contemplar las cosas hacia el futuro. Esta persona considera las consecuencias de sus decisiones y sus acciones actuales. Hay muchas personas que toman decisiones solamente para el momento. Hay muchas personas que viven solamente para el momento y no tienen una perspectiva de largo plazo y a veces ni siquiera imaginan las consecuencias que en el futuro van a tener las acciones que está realizando en el presente. Por ejemplo, si una persona continuamente está gastando más de lo que gana, a largo plazo va a entrar en un déficit financiero y va a terminar empobrecida y su familia va a pasarla muy mal. Por el contrario, una persona sabia mira hacia el largo plazo, empieza a planificar cómo puede ir mejor en el futuro y toma decisiones pensando en las consecuencias de sus actos. Es decir, una persona sabia considera un equilibrio entre aquellas cosas que son de satisfacción inmediata con aquellas cosas que son los logros duraderos, ¿m? Priorizando la calidad de vida a largo plazo. Por ejemplo, la persona que en el área financiera es prudente, la persona que cultiva buenas relaciones humanas significativas con su familia, le brinda amor, brinda cariño, y entonces eso a largo plazo constituye una tremenda decisión, ¿no? Esto quiere decir, mis hermanos, que debemos tener una perspectiva de largo plazo y esa es una característica de las personas sabias. Y finalmente, vamos aquí a la última característica, quinta, es la empatía compasiva. La empatía es clave en la sabiduría. Una persona sabia muestra comprensión hacia los demás, reconoce las perspectivas de los demás, se coloca en el lugar de las otras personas, influye en cómo se relaciona con los demás y toma decisiones que afectan a la comunidad en general. En otras palabras, mis hermanos, una persona sabia trata de pensar como los demás piensan, trata de sentir como los demás sienten y entonces se traza en su vida una meta, tratar a los demás como le gustaría que ellos tratasen consigo mismos. ¿No? Es decir, la ley de oro, ¿no? La ley de las relaciones humanas en la Biblia. Y quiere decir, haz a otros aquello que te gustaría que hagan contigo. No trates a los demás como no te gustaría que te traten. Y entonces, si es un trabajador, ese trabajador trabajaría de la mejor manera, ¿m? Trabajaría de la mejor manera porque además, ¿no? Quiere ser el mejor trabajador, le gustaría trabajar de la manera como a él le gustaría si él fuese el jefe, si él fuese el administrador, ¿no? Y trataría a su administrador, a su jefe, como a él le gustaría ser tratado si él fuese el jefe. De la misma manera, si hay una persona que es jefe, que está dirigiendo, que está en un cargo administrativo, debe tratar a sus trabajadores como a él le gustaría ser tratado si fuese un trabajador. Es decir, la empatía. Hermanos, la empatía debe ser una característica en todas nuestras relaciones humanas, ¿no? Empatía, una empatía compasiva, forma parte de un hombre, de una mujer sabia. Vamos ahora a agregar una dimensión que no la vas a encontrar en el chat GPT, ¿no? Bueno, esta es la dimensión espiritual de la sabiduría. Mira, 2 Timoteo 3:15 y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Otra dimensión, una dimensión tremenda de lo que es la sabiduría.
aquel que es sabio para la salvación. ¿Por qué? Porque hay una mirada de largo plazo. El que es sabio para la salvación está mirando hacia la eternidad. El que es sabio para la salvación tiene autodisciplina porque es como el atleta que de todo se abstiene para continuar en la carrera cristiana. El que es sabio para la salvación tiene las características de un hombre sabio, pero le añade la cuestión de la eternidad, la perspectiva de muy largo plazo, que finalmente es la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos añadir siempre esta perspectiva de la persona que es sabia para la salvación. Esta dimensión, mis hermanos, ser sabio para la salvación, incluye todas las características anteriores, pero añade características espirituales de relacionamiento con Dios, que finalmente es la fuente de la sabiduría. De eso nos habla el apóstol Pablo en la lección de la escuela sabática de esta semana. Entonces vamos a dar una mirada a la lección de la escuela sabática. Miren el versículo de memoria. Está en Efesios 5, 15 al 17. Miren con cuidado, cómo andan, no como necios, sino como sabios. No hay que andar como necios, sino como sabios. Hemos visto características de un hombre sabio. No andes como un necio, anda como un sabio. Y aquí viene la característica: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. El mayor entendimiento que un cristiano puede tener es la comprensión de la voluntad de Dios en su propia vida. Tremendo ese entendimiento que tú y yo requerimos, mis hermanos. Y ahí está una visión panorámica de la lección de la escuela sabática, y vamos entonces directamente al desarrollo de la primera parte de la lección. Ahí habla sino acciones de gracias. La palabra sino es un adversativo. Es decir, tú vienes diciendo un pensamiento, viene la palabra sino y va en un pensamiento opuesto, ¿no es cierto? Es un adversativo. Es el inicio de una frase que va en contraposición de la frase anterior. Entonces, eso vamos a encontrar allí en la lección de la escuela sabática. Mira, vamos a leer el texto. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es la gran meta del cristiano: andar como también Cristo anduvo, andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Aquí habla acerca de lo que Cristo ha hecho. Entonces el apóstol Pablo lo que coloca es a Cristo como ejemplo. Y Cristo es nuestro ejemplo en el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y así también debemos nosotros tener un sacrificio, ser presentados nosotros mismos como sacrificios delante del Señor Jesucristo. Pero mira las características de este sacrificio. Primera característica: está motivada por el amor. ¿Mm? Y andad en amor como también Cristo nos amó. El sacrificio que hace Jesús tiene su origen en el gran amor que Él tuvo por nosotros. Segunda característica: se entregó a sí mismo. La segunda característica me dice entonces que es un sacrificio sustitutivo, característica de este sacrificio. Es decir, yo tendría que estar siendo sacrificado. La muerte era mi destino. Ese lugar de Cristo era yo quien tenía que ocuparlo. Pero Cristo vino y por amor, Él ocupó mi lugar, y entonces Él fue sacrificado. Así que es un sacrificio sustitutivo. Es un sacrificio también que constituye una ofrenda. Dice allí: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Mm? Ofrenda y sacrificio. La ofrenda, cuando nosotros hablamos acerca de la ofrenda, lo que podemos ver, mis hermanos, es aquello que del corazón del ser humano le nace entregar, ¿no? Como agradecimiento. De una manera voluntaria, el ser humano decide qué es lo que quiere entregar. Esa es la ofrenda, la voluntariedad. De mi corazón sale ese deseo. Entonces Jesucristo se entregó de modo voluntario. A Jesús no lo obligaron a entregarse. Él se entregó. Él decidió colocarse en las manos de quienes finalmente le clavarían y lo colgarían en la cruz del Calvario. Él mismo se entregó voluntariamente. Fue una ofrenda perfecta. Ahora,
Vean ustedes que el apóstol Pablo, a partir del versículo 3, dice lo siguiente: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Es decir, que no se debe ni hablar fornicación, inmundicia, avaricia. No corresponde a los santos, dice. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Hasta allí él habla de todo lo malo, ¿no? Es una lista fea. ¿Cuál es esa lista? Fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías, ¿no? Cosas que no convienen. Hay una lista de cosas feas, ¿no? Pero después él va a cambiar la lista y va a empezar con cosas buenas. Por eso aparece la palabra sino, ¿no? Dice, sino, antes bien, o sea, todo lo contrario a lo anterior. Había una lista de cosas feas como fornicación, inmundicia, avaricia, y ahora viene el sino, es decir, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? Dice, antes bien, acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Allí nos está mencionando qué es lo que tenemos que hacer. Nada de fornicación, de inmundicia, de avaricia, de palabras deshonestas, nada de ese tipo de cosas, sino acciones de gracias. Acciones de gracias, queridos hermanos, en lugar de nosotros seguir la corriente pecaminosa de este mundo, nosotros necesitamos estar en la presencia de Dios y tener continuamente una palabra de alabanza, de gracia, de agradecimiento, de gratitud a nuestro Dios. Entonces, qué linda esta descripción de la vida cristiana, ¿no? Continuamente tener acciones de gracias. Yo te pregunto, mi hermano, ¿estás continuamente dando gracias al Señor? ¿Mm? ¿Estás continuamente dando gracias al Señor? Mira, para darle gracias al Señor, ¿qué es lo que necesitas hacer? Pues examinar en todo evento de tu vida, examinar en cada momento de tu vida alguna razón para darle gracias. A veces en nuestra vida nosotros tenemos una gran habilidad para ver las cosas malas que nos suceden. Y si solamente estás mirando las cosas malas que te suceden, si tienes una visión pesimista de la vida, entonces no vas a encontrar motivos para agradecer, ¿no? No vas a encontrar motivos para agradecer. Si en cambio estás atento a las cosas positivas que tienes, por ejemplo, gracias Señor porque estoy respirando. Gracias, Señor, porque tengo salud. Gracias, Señor, porque tengo una familia. Gracias, Señor, porque tengo un trabajo. Por lo que tengas, ¿no? Hasta por tus manos. Gracias, Señor, por estas manos, porque puedo abrazar. Gracias, Señor, porque tengo inteligencia y así puedo entender tu palabra. Gracias, Señor, porque me permites estar en una familia. Gracias, Señor, porque un día te presentas. Es decir, encontrar razones para agradecer. Cuando tú miras solamente lo negativo, no vas a encontrar razones para agradecer. Pero cuando tú te esfuerzas en ver las cosas buenas que pueden haber, aún en medio de las situaciones más difíciles, empiezas a tener una mirada positiva. ¿Por qué? Porque estás buscando las cosas buenas. ¿Qué cosa buena yo puedo encontrar para agradecer a Dios? Oh Señor, ¿qué puedo encontrar ahora? Oh Señor, gracias porque pude encontrar a mi amigo. Lo pude saludar, le di un abrazo. Gracias, Señor. O sea, cualquier razón que puedas encontrar, agradece. Vas a tener una perspectiva diferente de la vida. Ahora, en este pensamiento, mientras desea que los creyentes sean prudentes en su conducta y así tener buena reputación entre los de afuera. En un mundo que vive en oposición a los principios de Dios, el apóstol Pablo quería que la iglesia se distinga por tener una buena reputación. En un mundo en el que había la fornicación, la avaricia, las palabras deshonestas, características del mundo. El apóstol Pablo señala que el cristiano debe caracterizarse por continuamente dar gracias, estar agradecido, alabar el nombre de Dios. Ahora vamos a ver la siguiente parte que nos habla acerca de andar como hijos de Dios. Esta declaración, ¿cómo es que andan los hijos de Dios? Miren ustedes Efesios 5, 6 y 7.
dice allí, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes de ellos. Pablo está trazando una línea, está por un lado colocando a aquellos que llama los hijos de desobediencia y nos dice no seamos partícipes de ellos. Ahora va a hablar acerca de otros, el otro grupo. Hay un grupo que él describe como los hijos de desobediencia. Y ahora miren lo que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ahí está. Ahí hay los hijos de desobediencia y los hijos de luz. ¿Mm? Los hijos de luz, andad como hijos de luz. Así que ahí tenemos los hijos de desobediencia, un grupo, y los hijos de luz, otro grupo. Y ahí continúa diciendo, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No andar como hijos de desobediencia es el desafío, ¿no? No seáis partícipes, no sigas la corriente de este mundo. Y además también sobre los hijos de desobediencia recae la ira de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dejar eso que eras en otro tiempo. Eras tinieblas. Los hijos de desobediencia son los que andan en tinieblas. Mas ahora ya no eres tinieblas. Ya no formas parte de las tinieblas. Ahora sois luz en el Señor. Anda entonces como hijo de luz. ¿Qué significa andar como hijo de luz? Significa ser sabio. El sabio en el Señor es aquel que anda como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? Está mencionando que el hijo de luz es aquel que anda en bondad. El hijo de luz es aquel que anda en justicia. El hijo de luz es aquel que anda en verdad. Ya viste que los hijos de desobediencia, que son quienes andan en las tinieblas, producen un fruto que es de amargura, un fruto de fornicación, un fruto de impureza, un fruto de impiedad, de palabras vanas. Ese tipo de frutos, dice allí, nosotros no seamos partícipes, no debemos ser partícipes. Ahora presenta la alternativa. Debemos andar como hijos de luz porque somos hijos de luz. Ahora, la principal característica que tiene aquel que anda como hijo de luz es que es un hijo de luz en el Señor. Mira, porque en otro tiempo erais tinieblas, era tu característica, eras tinieblas, en otro tiempo, mas ahora sois luz en el Señor. Ese es el ser. Es decir, al haber sido transformado, al haber encontrarte, al haberte encontrado con Jesucristo, ahora naturalmente en tu interior ahora puedes considerarte como luz en el Señor. Y si eres luz en el Señor, entonces ahora puedes andar como hijo de luz. Es decir, antes de andar como hijo de luz, primero necesitas ser luz en el Señor. Antes del hacer está el ser. Hay algunas personas que mucho se preocupan por el hacer. Ah, pero yo quiero ser bondad, yo quiero hacer bondad. Yo quiero hacer actos de justicia. Yo quiero decir palabras verdaderas. Y entonces tiene que ver eso con el hacer, ¿no? Pero el apóstol Pablo mencionó primero, ahora sois luz. La naturaleza ha sido cambiada, ha sido transformada. Eres una nueva criatura. Ahora eres luz en el Señor por ser una nueva criatura. Y como eres una nueva criatura, entonces vas a andar tu hacer va a ser como el de un hijo de luz, con bondad, con justicia, con verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, comprobando en tu experiencia propia, en tu vivencia. Cuando él habla de comprobar, él está diciendo experimentar, ¿no? El cristianismo no es solamente conocimiento para llenar nuestra cabeza de datos, de información, sino el cristianismo es experimental, es para ser comprobado. Por eso dice allí, comprobando lo que es agradable al Señor. La bondad es agradable al Señor. Compruébala, mi hermano. La justicia es agradable al Señor. Comprueba los actos de justicia. La verdad es agradable al Señor. Compruébalo, siendo una persona veraz, distinguiéndote por decir la verdad
en todo momento. Compartir la verdad que es el Señor Jesucristo también. Entonces, para andar en la luz, lo primero que necesitamos es ser hijos de luz. Siendo hijos de luz, de modo natural, podremos andar en la luz. Ahora bien, para ser un hijo de la luz, lo primero que tengo que hacer es aceptar la luz en mi propia vida. Señor Jesús es la luz. El Señor Jesús viene a mi vida y entonces allí soy un hijo de luz. Y como soy un hijo de luz, ahora corresponde andar en la luz. ¿Mm? Andar en la luz de la bondad, la justicia y verdad, que es los rasgos del carácter de Jesús, que es lo que Él opera en nuestra vida. Dice aquí, el creyente busca reflejar la abnegación de Cristo, busca reflejar el carácter de Cristo. Bueno, aquí hay un tema muy interesante. El cristiano debe reflejar la luz de Cristo, la luz del carácter de Cristo. En la Biblia encontramos que Cristo es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también encontramos en la Biblia, en el Sermón de la Montaña, vosotros sois la luz del mundo. O sea, Jesús dice, yo soy la luz, pero Jesús mismo también dice, vosotros sois la luz. Ahora hay una diferencia entre la luz del Señor y la luz que somos nosotros. Una diferencia muy grande, una diferencia enorme. Nosotros somos luz, sí, pero no somos luz como el Señor. Hacemos una comparación. Jesús es como la luz del sol y nosotros somos como la luz de la luna. ¿Mm? El sol tiene luz propia. El sol es una fuente de calor y es una fuente de luz, tiene luz propia. La luna no tiene luz propia. ¿No? La luna lo que tiene es una luz que refleja la luz del sol. ¿Mm? Así que si un día sales a caminar con tu esposo, con tu cónyuge, ¿no? Ahí van tomados de la mano, muy bonito, caminando bonito, ahí a la luz de la luna, tú debes entender que no están caminando a la luz de la luna, están caminando a la luz del sol. Pastor, pero si es de noche, ¿cómo es que la luz del sol? No, 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 porque esa luz que está dándote la luna proviene del sol, porque la luna no tiene luz. La luna simplemente refleja la luz del sol. Y es así como es el cristiano. Jesús es el sol, el cristiano es la luna. Y el cristiano lo único que hace es reflejar la luz del Señor Jesucristo. No tiene luz propia. Por eso la gloria no es para Él. Por eso toda la gloria es para Jesús, porque Él es la fuente de la luz. ¿Cómo se traduce eso de manera práctica? Cuando tú amas como Cristo ama, estás reflejando la luz de Cristo. Estás reflejando el carácter de Jesús. Cuando tú perdonas como Cristo perdona, estás reflejando su luz al mundo. Cuando tú hablas como Cristo habla, estás reflejando su luz al mundo. Cuando tú en tu propia vida incorporas el carácter de Cristo, lo estás reflejando. ¿Cómo alumbra el cristiano? El cristiano alumbra reflejando la luz del Señor Jesucristo. Y es imposible reflejar la luz de Jesucristo si te colocas más allá de su influencia. Así como la luna, hay momentos del mes en que la luna está presente, pero no refleja la luz del sol, la luna nueva. Ahí está la luna, pero no refleja la luz del sol, porque no se ha situado en sintonía con el sol y no es capaz de reflejar la luz del sol. El cristiano es la luna, Cristo es el sol. Para que pueda reflejar la excelencia del carácter de Cristo, el cristiano necesita estar en la presencia de Jesucristo y así va a reflejar la excelencia de su carácter. Ahora vamos a una siguiente parte, mis hermanos, en la que el apóstol Pablo continúa ahora con su argumentación. Nos está dando un discurso de fortaleza espiritual. Nos está diciendo cuál es el camino que tenemos que seguir. Nos está diciendo que tenemos que reflejar la luz de Cristo, que tenemos que andar en la luz del Señor Jesucristo, reflejar en nuestra vida el carácter de Cristo. Y ahora viene una arenga para conmovernos, ¿no? Despierta tú que duermes, nos dice. A ver, vamos a ver esa parte. Dice, y no participéis, continúa diciendo, en las obras infructuosas de las tinieblas. Infructuoso es aquello que no tiene fruto. Las obras de las tinieblas no tienen un buen fruto. Son consecuencias horribles, no da un buen fruto, sino más bien reprendedlas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No participar.
¿Cuáles son las obras infructuosas? Y ahí ya vimos en la lista anterior, él hablaba acerca de la fornicación, él hablaba acerca de la inmundicia, él hablaba acerca de las palabras vanas, todo eso. Todo eso en conjunto son las obras infructuosas de las tinieblas. Ya no participéis de eso. Ustedes, Efesios, habían participado de eso cuando no conocían a Jesús. Pero ahora que ya conocen a Jesús, conocen la luz del Evangelio, anden conforme a la luz. Ya no participen de esas obras de las tinieblas. No puede ser que uno sea cristiano y continúe con las mismas prácticas anteriores. Pablo les está llamando la atención. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino, un adversativo, ¿no? ¿Qué es lo que sí tienen que hacer? Más bien reprendedlas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la fornicación, con la impureza, con la impiedad, con las palabras vanas, con el pecado? Tenemos que reprenderlo. O sea, reprenderlo. Primero en nosotros mismos, ¿ah? Porque por lo general somos buenos para reprender a los otros, ¿no? Qué mal que se está portando el otro. Y el Señor Jesús me dice, mira, antes que mires a tu hermano, antes que mires la paja que hay en el ojo de tu hermano, primero mira la viga que está en tu propio ojo. Así que la primera reprensión es al pecado que todavía pueda haber en nuestra vida. No participes en las obras de las tinieblas, es decir, no incorpores las cosas malas. Al contrario, repréndelas, es decir, si las cosas malas están dentro de ti, tienes que reprender. Repréndete a ti mismo primero, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es decir, esas cosas son hasta vergonzosas, dicen. ¿Qué había en el tiempo del apóstol Pablo? Una sociedad completamente inmoral, una sociedad entregada a la homosexualidad, una sociedad entregada hacia la violencia, una sociedad entregada hacia la corrupción, hacia el robo. Una sociedad de ese tipo había en el tiempo del apóstol Pablo. Roma se distinguió por ser completamente corrupta, inmoral en muchos pasajes de su historia. Y esa era la sociedad. Y el apóstol Pablo dice, no, no pueden participar. Eso es tan vergonzoso que ni siquiera me da ganas de hablar. Es vergonzoso aún mencionar esas cosas que se practican, ¿no? Mas todas las cosas, dice allí, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Qué está mencionando aquí? La luz, mis hermanos, tiene una característica muy especial. Un poco de luz basta para romper la oscuridad. Vamos a decir que te encuentras perdido en, en la selva, en la noche. Hace mucha diferencia si tú puedes encontrar una linterna. Hace mucha diferencia si tú tienes un, una antorcha que te alumbre el camino. Mucha diferencia, ¿no? Un poco de luz trae seguridad. Un poco de luz te muestra el camino. Un poco de luz te muestra si estás caminando ahí en la selva, te muestran si hay animales, si es seguro, si no hay pozos donde caer, si hay un árbol que está al frente, ¿sabes? Todas las cosas se ponen de manifiesto cuando hay luz. Tú miras dónde están los insectos, de repente miras dónde están los animales peligrosos, ¿no? Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Así también en la vida espiritual. La luz de la palabra de Dios me permite identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. La luz de la palabra de Dios me hace ver que la inmoralidad, la fornicación es mala. Antes de conocer la palabra de Dios, vivo como si, esto es perfecto, ¿no? 3 mujeres, 4 mujeres, traicionando a mi esposa, por un lado, por otro, no me parece mal, pero cuando viene la palabra de Dios, el Señor me dice, no cometerás adulterio. Y esa es la luz de su palabra. Y entonces ahora veo las cosas, ¿cómo pude vivir de esa manera? Estaba destrozando las cosas horribles que estaban en mi ser y que estaban en mi práctica, en mi vida, ahora son puestas de manifiesto. Si estaba entregado al alcohol, si estaba entregado a las drogas, me parecía que eso me satisfacía, que eso era bueno, me estaba hundiendo cada vez más, pero yo era feliz con eso. Pero ahora viene la luz de la palabra y me muestra allí, no matarás, no destruirás tu cuerpo. Y entonces veo que me estoy destruyendo. Es la luz de la palabra. Es decir, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Eh? Porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz me hace ver, está hablando acerca de la palabra de Dios. Y está diciéndome que la palabra de Dios, la Biblia, cuando yo la leo, cuando la incorporo en mi vida,
puedo reconocer qué cosas son malas, qué cosas son negativas. Con la luz de la palabra encuentro que emborracharme eso es malo. Encuentro que adulterar es malo. Encuentro que robar es malo. Algunas personas hasta justifican el robar. Y entonces dicen, no, mira, es que eres un tonto si no robas, ¿no? Está fácil robar allí. El cristiano tiene la luz de la palabra y dice, no, esto es robar, eso está mal. No importa lo que diga la gente, lo que importa es qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Mm? Y ahora dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué significa eso? Pablo está tomando un versículo del libro de Isaías, ¿no? En aquel que dice, levántate y resplandece. Bueno, en este versículo lo que está diciendo Pablo es que un ser humano que no ha recibido la luz del Señor Jesucristo, que no vive de acuerdo a la palabra de Dios, cuyo intelecto no ha sido iluminado por Jesús, es un ser humano que está como muerto, muerto en delito, muerto en tradiciones pecaminosas, muerto en la inmoralidad, muerto en el pecado, está muerto. Y la Biblia también compara la muerte con un sueño. Ahora le dice, si tú estás muerto allí en tus delitos y pecados, levántate, sal de esa condición. Ya no participes de las tinieblas. Ya no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. No, no, no. Ahora te alumbra Cristo y te muestra que estás en un cementerio. Te muestra los cadáveres que están a tu alrededor. Y entonces levántate, sal de esa situación. La luz del Evangelio lo que nos hace es ver claramente qué es lo que está mal en nuestra vida. Ver claramente qué es lo que no tenemos que hacer. Esa es la luz. Y entonces nos levanta del cementerio en el que nos encontramos, el cementerio de las tinieblas. Esa luz de Cristo es la que nos ayuda a ver entonces por dónde es el camino y aprender a andar como un sabio de la salvación, una persona iluminada. El sabio es aquel que anda en la luz. ¿Mm? El sabio es aquel que anda en la luz. El sabio es aquel cuya vida es iluminada por Cristo, que es dirigida por Cristo. Y la voluntad de Cristo está en su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El sabio es aquel que dirige su vida por lo que dice la palabra de Dios. Ese es el sabio. Y acá dice, por lo tanto, Pablo fomenta una estrategia de mostrar la bondad de Dios. Los creyentes deben exponer las obras infructuosas de las tinieblas al exhibir la alternativa correcta para que todos la vean. ¿Qué está diciendo esta declaración? Cuando una persona vive según los principios de la palabra de Dios, es decir, es honesto, es veraz, eh, tiene palabras dirigidas por el Espíritu del Señor, es puro en sus decisiones, en su matrimonio, en su familia, es decir, cultiva estas características, su propia vida es una denuncia del pecado. ¿Mm? Su propia vida. Es decir, la propia luz de la vida del cristiano expone la maldad y lo que está mal a su alrededor. Todas las personas dicen, caramba, mira, mira la familia de esta persona, mira cómo habla esta persona, mira cómo se conduce, mira la honestidad que tiene, yo confío en esta persona. Es diferente. La luz de una vida de aquella persona que es sabia y que está conduciéndose en la luz, según la palabra de Dios, esa vida es una denuncia. Esa vida de santidad es una denuncia de la vida pecaminosa. Esa vida de honestidad es una denuncia de la corrupción de este mundo. Esa vida de pureza es una denuncia de la impureza. Esa vida de verdad es una denuncia de la mentira, del engaño. La vida se convierte en una denuncia porque exhibe las obras malas. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice. De esa manera, iluminando con la luz de Cristo, andando como sabios en la luz del Señor Jesucristo. Ahora, este es un título que parece un poco interesante, ¿no? ¿Cómo conseguir gangas? Dice el título de este día. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Que hemos visto, los necios son aquellos que andan en las tinieblas o que viven en las tinieblas. Y los sabios son aquellos que andan en la luz. Entonces nos dice, bueno, examinen bien. Bueno, miren pues con diligencia cómo están andando. Examinen su propia vida.
No vaya a ser que estén andando como necios, cuando ustedes tienen que andar como sabios. Y hay una característica del sabio, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esa palabra aprovechar tiene que ver con el hecho de poder tomar una decisión rápida para poder comprar algún objeto que está muy barato, que está en oferta. Esa es la idea, ¿no? Aprovechando, es decir, tú entras al supermercado y de pronto ves una tremenda oferta. Vamos a decir allí, solamente por hoy, ¿no? El kilo de fresas está a 3 soles. Ustedes saben que el kilo de fresas no está a 3 soles, ¿no? Pero si es solo por hoy, tú dices, vamos a aprovechar. Entonces voy a tomar ese kilo de fresas porque está en oferta. Y entonces vas por otro lado y encuentras por allí que la leche, una caja de leche, está leche integral por completo, está a la mitad de precio. Uy, aprovecho esta ganga. ¿No? Y vas por otro camino, ¿no? Y encuentras por allí que el aceite está a 3 soles, 3 soles el aceite. Eso parece difícil de encontrar ahora, ¿no es cierto? Y entonces vas y dices, aprovecho esta ganga, está bueno esto acá. Y entonces aprovechas todo lo posible. Esa es la idea, esa es la idea, aprovechando bien el tiempo. Es decir, hay en este momento, mis hermanos, bendiciones espirituales que nosotros debemos tomar y aferrarnos y aprender allí, aprender, aprehensión, ¿no? A tomarlas para nosotros, aprenderlas. No dejar que pasen las oportunidades de bendición, ¿no? Aprovecha bien el tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una semana de oración. Ahí en tu iglesia hay una semana de oración. Oh, esa es una ganga, una semana de oración. Entonces tú dices, yo aprovecho bien el tiempo. Tú dices, por ahí, hay una oportunidad de una noche de vigilia y ayuno. Ah, esto es una ganga. Hay una noche de vigilia y ayuno. Yo aprovecho bien el tiempo, ¿no? Eh, es decir, usar de la mejor manera, tomar las oportunidades espirituales que dan. ¿Por qué? Porque los días son malos. No todos los días hay para que tú puedas aprovecharlo para el Señor. Hay días malos. Cuando aparece de pronto un tiempo bueno de comunión con el Señor, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Ese mensaje, tómate de esa ganga, no tómate de esa oferta, aprovecha bien el tiempo. Por tanto, dice ahí, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Siempre en la Biblia encontramos esa dicotomía, ¿no? Esa dualidad. Por ejemplo, habla acerca de hijos de las tinieblas, habla acerca de hijos de la luz. Aquí habla acerca de necios y habla acerca de sabios. Y aquí en estos dos versículos habla acerca de insensatos y habla acerca de entendidos. Solo hay dos posibilidades, de acuerdo a la palabra de Dios. O eres hijo de las tinieblas o eres hijo de la luz. No hay otra posibilidad. O andas como necio o andas como sabio. No hay otra posibilidad. O eres insensato o eres entendido en la voluntad del Señor. No hay otra posibilidad. No hay una parte intermedia. No hay un muro. Yo soy neutral, pastor. Yo no entro ni en las tinieblas ni en la luz. Yo ahí más o menos al al clarear la mañana, allí cuando las tinieblas se vuelven luz, yo ahí estoy por la mitad. Yo soy neutral, ni en la luz ni en las tinieblas, en la mitad. No hay eso. O eres luz o eres tiniebla. O eres insensato o eres entendido. O eres necio o eres sabio. No hay otra posibilidad. Te animo, mi querido hermano, para que puedas ser sabio en el Señor, para que puedas ser entendido en el Señor, para que puedas ser un hijo de la luz. Todos esos conceptos corresponden a la misma situación, aquel que está dirigido por el Espíritu del Señor, aquel que descansa en el Señor Jesucristo. Ese es el sabio y ese es el entendido y ese es aquel que anda en la luz. Bien, bueno, aquí se explica un poco este tema de los buscadores de gangas, ¿no? Aprovechar bien el tiempo, de aprovechar las oportunidades para colocarnos en la presencia del Señor. Aprovecha toda oportunidad. Vamos entonces ahora a la parte de adoración llena del Espíritu. ¿Qué dice allí? Efesios capítulo 5, versículo 18. Mira lo que dice allí. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Qué comparación interesante. Y además, qué comparación que aparentemente no tiene ninguna relación con lo anterior, ¿no? ¿Qué tiene que ver el vino? ¿Por qué de pronto el apóstol habla acerca no os embriaguéis con vino?
en lo cual hay disolución. ¿Cuál es la razón? Bueno, lo que él quiere es presentar un ejemplo práctico. Todo mundo conoce cuál es la consecuencia de ser embriagado con vino. Si una persona está embriagada con licor, con el alcohol, entonces, dice el apóstol Pablo, allí hay disolución. No os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué está tratando de decirnos aquí? Miren, embriagar con vino. ¿Quién es aquel que está embriagado con vino? Podríamos decir, es aquel que está lleno de vino. ¿Mm? Y entonces el apóstol dice, no deben estar llenos de vino, sino deben estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, en la Biblia, esta frase, estar lleno de, es muy interesante, porque, por ejemplo, los fariseos estaban llenos de ira contra Jesús y quisieron matarlo, o estaban llenos de hipocresía. ¿Quién es el que está lleno de ira, el que está lleno de hipocresía, lleno de maldad? ¿Quién es? Y por otro lado, habla aquí acerca de estar lleno de vino. No os embriaguéis con vino, pero por el contrario dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí hay una cosa muy interesante, mis hermanos. Aquel que está lleno de vino, es decir, aquel que está embriagado con vino, no está gobernándose a sí mismo, sino que lo gobierna el vino. El que está embriagado de vino es aquel que es gobernado por el vino. El que está lleno de ira es aquel que está gobernado por la ira. El que está lleno de maldad es aquel que está gobernado por la maldad. El que está lleno de hipocresía es aquel en quien la hipocresía manda. Está gobernado por la hipocresía. Por el contrario, dice ahí, no estés lleno de ira, ni lleno de hipocresía, ni lleno de maldad, ni lleno de vino. No estés lleno de vino, sino antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el que está lleno del Espíritu? El que está lleno del Espíritu es aquel que está gobernado por el Espíritu. ¿Mm? Es el Espíritu quien gobierna su corazón. Es el Espíritu quien gobierna sus decisiones. Aquel que está lleno de ira es el que está gobernado por la ira. Y como está gobernado por la ira, comete una locura, ¿no? Y entonces está lleno de ira y golpea a todo el mundo y entonces termina en la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Por estar gobernado por la ira, por estar lleno de ira. Pero aquel que está gobernado por el Espíritu es aquel que está lleno del Espíritu. Y entonces sus acciones, sus decisiones, sus pensamientos están moldeados, están dirigidos por el Espíritu Santo del Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien está lleno del Espíritu? ¿Qué es lo que sucede cuando una iglesia está llena del Espíritu? El Espíritu gobierna esa iglesia y el Espíritu gobierna ese corazón. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia que el Espíritu gobierne tu vida? Siguientes versículos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cuando gobierna el Espíritu, el corazón, hay cánticos espirituales. Hay conversaciones de salmos. Mira, dice allí, ustedes hablando entre vosotros con salmos. Estamos en plena conversación y en nuestra conversación podemos incluir la palabra de Dios, ¿no? Hablando acerca de los salmos. Estoy hablando con mi hermano y le digo, hermano, lámparas a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué te parece esta declaración? Y ahí conversamos acerca de la palabra de Dios. ¿M? O si no, hablamos acerca del justo que es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Mi hermano, mira, debemos ser justos. Es decir, entre la conversación hay salmos, ¿no? Y además hay himnos y cánticos espirituales, hay un ambiente de alabanza, hay una atmósfera de adoración. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Está diciendo, el canto y la alabanza primero está en nuestro corazón. Y como está en nuestro corazón, después se manifiesta en nuestra voz y en nuestros labios. Pero primero, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nuestro mundo interior, nuestro pensamiento, nuestra mente está llena de alabanza, llena de cánticos. Por eso es que alabo al Señor, porque está en nuestros corazones la alabanza. Y otra característica del que está lleno del Espíritu, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, querido hermano, qué maravilloso. En este aspecto de adoración se habla acerca de cánticos espirituales, es decir, cánticos que se originan en el Espíritu. Se habla acerca de la llenura del Espíritu. En estos versículos, antes bien, ser llenos del Espíritu. Ahí aparece el Espíritu Santo. Después dice,
dando siempre gracias por todo al Dios el Padre. Ahí está Dios el Padre. Y además dice, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el Señor Jesucristo. Ahí está la Trinidad. Ahí está la Trinidad. Ser llenos del Espíritu, alabando y dando gracias a Dios el Padre y en el nombre del Señor Jesucristo. Las tres personas de la deidad. Partícipes de la adoración. Cuando nosotros adoramos, cuando cantamos himnos, cuando conversamos acerca de cosas espirituales, cuando le alabamos, cuando damos gracias siempre, estamos entrando en la atmósfera de la deidad. Estamos entrando en la presencia del Espíritu, de Dios el Padre y de su Hijo, el Señor Jesucristo. La Trinidad nos envuelve en un ambiente precioso. Eso significa una iglesia que está completamente llena del Espíritu Santo, gobernada por el Espíritu Santo. Una persona gobernada por el Espíritu Santo está en la presencia de la deidad, de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué cosa maravillosa, mis hermanos. Entonces, en esta descripción de la adoración que el apóstol Pablo hace, está también allí la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué cosa maravillosa, en la presencia misma de la deidad. Queridos hermanos, vamos a la parte final. Ahí tenemos el aplica. Y en el aplica hacemos esta pregunta. ¿En qué medida nuestra sociedad contemporánea refleja prácticas paganas similares a las que Pablo abordó en su época? Cuando estaba leyendo Efesios, hermanos, y hablaba acerca de la inmoralidad, hablaba acerca de la fornicación, de las palabras vanas, yo digo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde Pablo? Casi 2000 años. ¿Cuán poco ha cambiado la sociedad? Las mismas costumbres, los mismos hábitos perniciosos, la misma sociedad en tinieblas que Pablo describe en el libro de Éfeso es la que podemos ver nosotros en nuestro tiempo. Un mundo en corrupción, un mundo en decadencia, moralmente una bola de nieve que desciende, que desciende, que desciende y que crece cada vez más y que amenaza con destruir la propia humanidad. Esa es la situación que existe en nuestro tiempo y es la misma situación que Pablo describió acerca de la sociedad de los Efesios. Por tanto, la solución es la misma. Si la situación es la misma, la solución es la misma. En este mundo construido de una manera contraria a los principios de la palabra de Dios, Dios te invita, querido hermano, para que andes como un hijo de la luz. Dios te invita para que andes sabiamente. Dios te invita para que puedas reflejar la excelencia del carácter de Jesucristo en esta tremenda oscuridad. Bueno, vamos a la parte final. Aquí tenemos las preguntas claves de esta semana. Ahí está, te invito para que puedas responder las preguntas de esta semana. Entra en este QR o en la descripción del video y responde 5 preguntas para consolidar el aprendizaje de la lección. Finalmente, mis hermanos, ahí tenemos a quienes destacaron las preguntas claves la semana pasada, ¿no? Felicitaciones a Gaby. Está también Tavo, ¿no? Y Juanjo. Así que Gaby, Tavo, Juanjo son aquellos que participaron. Felicitaciones y les invito para que continúen participando también en estas preguntas claves. Ahí están algunos mensajes que han enviado para nosotros. Muchas gracias por sus palabras. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Y también en YouTube, algunas personas han dejado mensajes cariñosos y les mando un gran abrazo también. Dios los bendiga. De esta manera terminamos el estudio y los invito para la próxima semana también estar con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Un gran abrazo. Que Dios les bendiga.